Yo soy profesor de química y biología, ¿m? Y una de las dificultades con las que me encontré cuando comencé a enseñar química y biología es que me parecía incomprensible que mis estudiantes no quisieran aprender química y que lo encontraran desastroso, ¿ya? Que fuera lo peor que les podía pasar aprender química, cuando yo lo encuentro algo apasionante, entretenido, cómo explicar de qué está constituido el universo y cómo nos comportamos como seres vivos. Ahí empecé a profundizar en cómo es posible esto y qué podía hacer para solucionarlo. Entonces, por un lado, comencé a estudiar el cerebro, qué pasa a nivel cerebral para que a algunos no sean atractivas ciertas cosas y para otros simplemente nos causen fobia. Entonces ahí tú te das cuenta de lo diferente que aprende el ser humano, de las diferentes formas de aprender. Y además lo enlazas con que si tenemos distintas formas de aprender y además tenemos que aprender cosas que no nos gustan, la dificultad de aprenderlas es estratosférica. Entonces en esa mezcla aparece el juego como un elemento que incorporé precisamente desde este espacio lúdico que era el que yo también conocía, que básicamente buscaba generar un espacio entretenido para aprender. Entonces desde ahí me di cuenta que el juego como tal aporta muchas más herramientas a la dinámica del aula que las que son estrictamente lúdicas o de pasarlo bien, que eran las que yo inicialmente buscaba. Y fue un tema que comencé a explorar, ya sea desde el mismo concepto de juego, como también desde cómo funciona el cerebro. Y básicamente te puedo decir que el juego, visto desde un punto de vista de qué impacto tiene en el ser humano, tiene que ver con una expresión del comportamiento, una forma de expresar el carácter, de darle libertad a que el ser humano se descubra a sí mismo y descubra cómo se relaciona socialmente. Está estrechamente ligado con nuestra cultura y es ahí donde hay una distinción muy importante de cómo se trabaja en la escuela el aspecto del juego, que básicamente se trabaja como un aspecto lúdico, de entretención, ¿ya? Pero en sí es una expresión del carácter, del comportamiento del ser humano. Por ejemplo, en nuestra cultura hispanoparlante, el concepto de juego lo usamos para definir muchas cosas. Juegos de competición, juegos de colaboración, juegos de mesa, juegos de azar, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esta conceptualización pareciera ser que el aprendizaje está aislado de ese proceso. Sin embargo, los anglosajones, la cultura anglosajona, utiliza distintas conceptualizaciones de juego para hablar de juego. Por tanto, ya culturalmente, el cómo usamos el concepto, la palabra de juego, tiene implicancias en nuestra accionar cultural, en nuestra acción social. Y desde ahí entonces es que yo creo que uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer en las escuelas o en los movimientos que buscan incorporar el juego o que buscan validar el juego como un elemento de construcción real del aprendizaje o del ser, pasa por verlo como un elemento de la cultura y no como un elemento didáctico o lúdico o de ocio, porque efectivamente si lo vemos desde ahí, la riqueza que tiene la estamos reduciendo a su mínima expresión. El juego tiene un elemento lúdico, tiene un componente de ocio, pero no es esa su finalidad, es algo muchísimo más amplio que tiene que ver con la construcción de las culturas. Que el juego en sí lo que consigue es generar un espacio, un clima de aula, un clima individual de sentirte bien, de disfrute. Hay una conexión biológica cuando uno disfruta algo y está aprendiendo algo. Y eso es lo que hemos cortado de alguna manera en la educación tradicional, que es que pareciera ser que el juego es para disfrutar, para pasarlo bien, pero no es para aprender. Y es todo lo contrario, precisamente uno puede aprender jugando y además puede aprender muchísimo. Entonces, a nivel cerebral o a nivel biológico, lo que te invita el juego es, por un lado, a conocerte a ti mismo, a concentrarte. Tú puedes alcanzar unos niveles de concentración bestiales cuando estás en un espacio donde sientes que el juego es un espacio de vida, es una forma de relacionarse socialmente y no es una imposición como algo artificial que se incorpora en el aula o en el recreo, porque también está esa cultura de que el juego es para el recreo
y el trabajo pedagógico, académico, es en la sala de clase. Uno tiene un cerebro reptilíneo, que es nuestro cerebro más primitivo. Después ha evolucionado este cerebro primitivo y se ha desarrollado otro nivel de este cerebro, que es el que llamamos el cerebro límbico, ¿ya? O también conocido como cerebro emocional. Y luego viene la neocorteza, que es donde está la cognición, que es la capa más externa, ¿ya? Entonces, en esta línea, en esta cadena de evolución de nuestro cerebro, todo aquello que tenga relación con nuestro instinto, nuestro cerebro va a privilegiar tener todo eso resuelto. Por ejemplo, si tú estás en un ambiente donde tienes un incendio, tu cognición no va a estar desarrollándose en aprender algo curricular, sino que va a estar toda la energía puesta en tu cerebro en defenderte y arrancar de esa llama. Por lo tanto, si en el ambiente educativo no centramos las energías en generar un espacio en que cada nivel pueda estar satisfecho, donde cada nivel pueda estar con las energías que requiere para mantener su funcionamiento y no estar concentrando toda la máxima energía en una cuestión de sobrevivencia, pues va a ser más próximo que el niño pueda aprender de manera mucho más natural. Entonces, cuando logramos conectar esta necesidad del aprendizaje como un elemento más del entorno y no como algo artificial, en el sentido de que biológicamente tienes un ambiente donde tu instinto, donde tu sensación de peligro no existe, porque precisamente el ambiente te ofrece un estado de bienestar, un estado de confort, en el que tu energía y en donde tu concentración puede estar más puesta en otras actividades que no sean necesariamente los mecanismos de defensa, pero a su vez, si es un ambiente donde también tengas un vínculo emocional con quienes te rodean, con tus pares, con tus profesores, donde veas básicamente un elemento muy concreto, que es que tú como estudiante te sientas capaz. En la medida que los estudiantes se sientan capaces, van a poder aventurarse y van a poder aproximarse a explorar el mundo que les rodea sin miedo, sin miedo. ¿Por qué sin miedo? Porque al saber que hay un entorno que los hace sentirse capaces y que se pueden aproximar a ese conocimiento, le pierden el miedo a equivocarse, pierden el miedo al error. Entonces, cuando le han perdido ese miedo al error y están además en un ambiente donde donde las condiciones ambientales te permiten estar tranquilo porque sabes que estás protegido en ese entorno y además estás en un entorno donde te sientes reconocido como ente social, donde te sientes reconocido como un ente que es capaz de explorar y conocer el mundo a pesar de los errores que pueda cometer, de las equivocaciones que pueda cometer en ese proceso, pasas a otro nivel superior que es la cognición, que es incorporar un conocimiento que forma parte de la vida cotidiana, pero que en estricto rigor no se enseña como algo que forma parte de la vida cotidiana, sino que se enseña como un conocimiento que está en los libros, ¿ya? O como un conocimiento que está en la pizarra, o como un conocimiento que tiene el profesor y que necesita transferirte a ti. Por lo tanto, cuando logramos generar un ambiente donde hay todo un contexto de aprendizaje que satisface este funcionamiento más biológico del cerebro, que es la protección, que es el sentirse capaz o reconocido emocionalmente, reconocido afectivamente, y estás preparado entonces para hacer cognición, pues el aprendizaje se vuelve también un elemento natural. Y tú vas y lo buscas y además te lo pasas bien. Alcanzas altos niveles de concentración, precisamente porque si sabes que tú estás protegido en ese entorno y hay gente que te cuida y está atenta a lo que a ti te ocurra, pues tú das más espacio a hacer esa cognición que formaría parte de ese espacio donde tú realmente haces un conocimiento mucho más significativo y extensible a lo que ocurre en tu vida diaria, en los ambientes preparados de la educación Montessori. Y en esto quiero ser bien objetivo porque va mucho más allá de la riqueza pedagógica que tiene la educación Montessori, sino que como ambiente biológico, como un ecosistema, creemos que son ambientes que cumplen con las máximas
condiciones posibles en estos momentos para que el niño aprenda en armonía, aprenda en fluidez, ¿ya? Aprenda por una necesidad real. Es un espacio donde todo esto que te he comentado, de que el niño se sienta protegido, de que vea que se siente querido, que se siente reconocido y que se siente un ser inteligente, están dadas de una forma tan natural, tan fluida, que el niño se conecta con esa forma de aprender. Entonces, eso, afortunadamente, ese aspecto que profundizando mucho más en lo que es un ambiente preparado, desde la investigación que estoy desarrollando, lo separo en ambiente psíquico y en ambiente físico, es que vemos que en muchas escuelas públicas, de Cataluña principalmente y de otras regiones, en el País Vasco estamos viendo que hay un movimiento importante, este concepto de ambiente preparado como un ecosistema biológico que responde a las necesidades reales del ser humano. Fíjate en la distinción de responder a las necesidades biológicas del ser humano, que es distinto de responder a las necesidades biológicas del aprendizaje. Con esto quiero decir que si nos centramos en las necesidades biológicas del ser humano, como ecosistema, en un ambiente preparado que llamamos sala de clase, ya estamos generando las condiciones necesarias para que ese aprendizaje sea una necesidad de ese entorno. Entonces es como cambiar la mirada hacia mirar el contexto amplio, el contexto de socialización, todos los elementos que forman parte del contexto de aprendizaje, más que mirar la didáctica específica del aprendizaje curricular, que es en sí el espacio en que en estos momentos se mueve el concepto de juego lúdico o juego o lúdico, ¿vale? Una de las dificultades más grandes que tienen las escuelas públicas, que están generando un movimiento de trabajar por ambientes preparados, son por un lado el temor que tienen las familias de cuando les preguntan sus hijos cuando llegan a casa y les preguntan ¿qué hiciste hoy día? Pues los niños les responden jugar. Es como que les entra un terror a los papás de qué terrible, que en esta escuela lo único que saben hacer es jugar. Y yo digo, es la muestra más clara de que estamos entendiendo el juego como un elemento fuera de la cultura cotidiana. Y no hay cosa más bella que poder entender y vivir desde el juego, en el sentido de lo que, no desde el juego como acción, sino de lo que te ofrece como vivencia. Esa capacidad de concentrarte profundamente en algo que te atrae. ¿Cuántas personas adultas podemos decir eso actualmente? Que podemos alcanzar unos niveles de concentración al hacer algo que nos guste y que nos apasiona. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas adultas acaban el día agobiadas porque no quieren saber más de su faena, de que los problemas que tienen, y etcétera? ¿Cuánto te enseña el juego a resolver conflictos, a disfrutar, a tomar atención, a ser tolerante, a ser perseverante y ser perseverante en cuanto al error? O sea, me equivoqué. Bueno, y pues el juego te ofrece esa posibilidad de que desde ese espacio, entre comillas, lúdico, tienes la posibilidad de mejora. Y una mejora sin sanción, al contrario, con un beneficio para ti. Porque el beneficio va a ser que lo vas a poder hacer bien. Y la sensación de disfrute, de gritar así, yo pude. Esa sensación del yo pude en el niño es bestial, es increíble. Y esos son los elementos que deberíamos incorporar en la escuela. Esa capacidad de transmitirle al niño que son capaces, que pueden aprender mucho. Y además se lo pueden pasar súper bien. Lo que pasa es que en este contexto actual pareciera ser que mientras más caña te meten y mientras más mal te lo pasen, estás más próximo a aprender y cumplir todos los logros que la escuela te exige. Tenemos que realizar un trabajo humano profundo antes de comenzar a focalizarnos estrictamente en el currículum escolar. De hecho, hay experiencias en Alemania y recomiendo también que indaguen en el primer centro que se crea en Alemania, que es el ZNL, es el primer centro de neurociencia enfocado a la educación. Y este centro tiene la característica, es que por un lado busca limpiar todas aquellas investigaciones que están emergiendo desde este campo tan complejo que es la neurociencia, qué elementos desde este campo realmente pueden ser útiles a la educación. Y uno de los elementos muy interesantes que están sacando en estos momentos es que el tiempo que debe ocupar la escuela para el trabajo emocional,
para el trabajo de socialización, de compartir en esos espacios educativos, debe ser la mayor parte del tiempo. Y cuando logramos crear unos ambientes respetuosos, de una dinámica social integradora, cooperadora, pues el currículum aparece como un elemento añadido, como un elemento que se va a dar por su propia naturaleza. Y eso también es increíble ver cómo, dedicándole un tiempo quizás menos reducido de lo que es y de lo que se ocupa en el sistema tradicional, por priorizar un trabajo potente del desarrollo humano, pues realmente los niños aprenden más y mejor, y se aprenden todo el currículum, y además se lo pasan genial. Eso cuesta tanto entenderlo en estos momentos, que afortunadamente todas estas investigaciones que están emergiendo desde este campo, pues creo que van a generar un cambio y un impacto importante en el sistema tradicional para los próximos años. Yo estaba pensando en cuántos trabajos, cuántos estudios documentales se han hecho sobre el juego, con las características que tú le quieres proponer. Y la verdad que encuentro pocas experiencias que se hagan desde la experiencia real y concreta del impacto que tiene el juego en la sociedad actual o en el aula. Prácticamente todos los vídeos, todos los documentales que he visto están posicionados más en elementos teóricos del juego. Ya, la teoría del juego, los tipos de juego y el beneficio que podría tener para la escuela, para la salud, para allá. No recuerdo tener conocimiento de algún documental que recoja las experiencias concretas de lo que significa el juego en espacios educativos, ¿ya? En espacios educativos o en espacios de socialización. Por lo tanto, me parece una propuesta muy innovadora, muy inteligente, que creo que se hace necesaria precisamente por los cambios que están viviendo muchas escuelas en cuanto a incorporar esta visión del juego como un elemento más natural del proceso educativo. Creo que este documental podría reforzar y aportar y dar un empujón también a aquellos proyectos que están en este momento dudando de si toman el juego como un elemento del proceso de enseñanza y aprendizaje o lo toman como un elemento, como se hace muchas veces, un elemento externo, adicional al proceso pedagógico. Así que adelante con esta iniciativa. ¡Wow! Un documental. Yo creo que en educación, en el ámbito educativo, uno de los grandes problemas que tiene la educación, el sistema educativo actual, es los kilos y kilos de teoría que han emergido en los últimos 50 años sobre cómo debe ser la práctica pedagógica. Y muy poquísimo material que muestre experiencias reales de qué cosas funcionan en el aula. Yo creo que la educación es uno de los espacios donde hay mayor distancia entre la teoría y la práctica. Por lo tanto, un documental interesante sería recoger experiencias reales que pueden emerger o no desde la teoría, sino que también pueden emerger desde la propia experiencia práctica de proyectos innovadores, de proyectos que están promoviendo formas de aprender diferentes, que muestren los beneficios reales. Y los beneficios reales en términos del tiempo que requiere un cambio educativo. Porque eso es algo que la teoría no te lo dice. El tiempo que requiere un cambio educativo es muy largo, es mucho tiempo, ¿ya? Entonces, a veces propuestas, proyectos que quieren generar cambios, conocen de estas experiencias más en un marco teórico y terminan desanimándose porque pareciera ser que es aplicar esa teoría a la práctica. Pero para llevarla a que sea una experiencia real, vivencial, requiere mucho tiempo. Pero vuelvo a una idea que comentaba más atrás, requiere mucho equivocarse, una y otra vez, y volver a pararse y volver a ser lo suficientemente valiente de decir, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y para adelante, ¿ya? Yo creo que ese toque documentalista en el ámbito educativo pues hacen falta porque precisamente van a entregar un mensaje de que sí se puede, ¿ya? De que sí se puede, aunque sea difícil. Y eso es lo que hablaba este fin de semana con un grupo, de que hay que marcar la diferencia en el ámbito educativo de lo que es difícil, de lo que es imposible. Porque pareciera ser que en el ámbito educativo se usan como sinónimo.
Imposible no es sinónimo de difícil, pero parece que aquello difícil inmediatamente se ve imposible. Y ese es un mensaje que habría que transmitir en algún documental con experiencias reales, de aquí de España principalmente, de que sí se puede. Así que el documental se debería llamar Sí se puede. Puf, montones. Es que yo me crié en el campo, al aire libre, esa sensación de libertad, de tener un patio de verdad amplio, lleno de árboles. En mi casa, el patio de mi casa era como el de una cancha de fútbol. Teníamos 27 ciruelos, manzanos, naranjos, parrones, y vivíamos arriba de los árboles. O sea, yo para comer una fruta, en vez de ir a comprar al súper o ir al mercado, pues me subía arriba del árbol. Y sacaba una manzana, un membrillo, un durazno, la ciruela, la uva. Lo que sí teníamos que comprar eran los plátanos, porque en Chile esa zona no es de plátano, pero esa libertad de disfrutar arriba de un árbol, de disfrutar, por ejemplo, este fresquito que viene del viento, disfrutarlo arriba de la copa de un árbol y subir hasta arriba del árbol y quedarte en la copa, ya arriba del árbol, en la parte más alta, y ver cómo el viento te balancea y quedarte afirmado ahí en una rama y ver para abajo lo pequeño que se ve todo y tú arriba flotando casi en el aire en una rama de un árbol. Eso es algo que a mí me tiene muy marcado, digamos, esa experiencia de... Es como, no sé si tendrá relación directa, pero tiene que ver como con superar una dificultad. Un árbol, ¿cómo subes un árbol, digamos? Un árbol que no tiene ningún tronquito abajo, tienes que buscártela ahí. Y esa satisfacción que yo recuerdo teníamos cuando subías un árbol que no tenía por ningún lado donde agarrarte y llegabas hasta arriba, y no solo hasta arriba, sino que llegabas hasta la parte más alta, con viento y todo, pues es algo que a mi hijo se lo he inculcado desde pequeño. Y puedo decir a mucha honra que mi hijo hoy día también escalan árboles con mucha libertad. Y de hecho más de algún reto se han llevado en algún parque porque los hacen bajarse de los árboles en un parque. Pues así, montones. Ir al río, teníamos caminar descalzo, esa sensación de caminar descalzo por la calle, que no importa que se te ensucien los pies, que si te estás quemando los pies, pues corre y te llegas a una sombra y ahí descansas un rato y sigues de nuevo. Es como eso de que no hay nada imposible, digamos, que de alguna manera, con tiempo, con paciencia, podías llegar a donde te lo habías propuesto. Si queríamos ir a bañarnos al río y queríamos ir descalzos, pues íbamos, descansábamos en una sombra y seguíamos. Eso de bañarte en el río, hacer unos charcos de agua grandes, los ríos. Los ríos en Chile son como los ríos del País Vasco o los de Galicia, con mucho caudal, ¿ya? Y poder bañarte en esos ríos, hacer un taco, le llamamos allá, un taco donde hace como una especie de rebalse, y bañarte en esa agua limpia, cristalina, sin tener que pagar entrada y bañarte ahí hasta la hora que quieras, pues es genial. Son esas sensaciones que se te quedan grabadas en la piel. Entonces así un montón. Jugar en la tierra, hacer hoyo en la tierra, es como una sensación de libertad, de disfrutar esa libertad. Una expresión del comportamiento, una forma de expresar el carácter, de darle libertad a que el ser humano se descubra a sí mismo y descubra cómo se relaciona socialmente. Está estrechamente ligado con nuestra cultura y es ahí donde hay una distinción muy importante de cómo se trabaja en la escuela el aspecto del juego, que básicamente se trabaja como un aspecto lúdico, de entretención, ¿ya? Pero en sí es una expresión del carácter, del comportamiento del ser humano. Por ejemplo, en nuestra cultura hispanoparlante, el concepto de juego lo usa. Yo soy profesor de química y biología, y una de las dificultades con las que me encontré cuando comencé a enseñar química y biología es que me parecía incomprensible que mis estudiantes no quisieran aprender química y que lo encontraran desastroso, ¿ya? Que fuera lo peor que les podía pasar aprender química, cuando yo lo encuentro algo apasionante, entretenido. Cómo explicar
de qué está constituido el universo y cómo nos comportamos como seres vivos. Ahí empecé a profundizar en cómo es posible esto y qué podía hacer para solucionarlo. Entonces, por un lado, comencé a estudiar el cerebro, qué pasa a nivel cerebral para que a algunos no sean atractivas ciertas cosas y para otros simplemente nos causen fobia. Entonces ahí tú te das cuenta de lo diferente que aprende el ser humano, de las diferentes formas de aprender. Y además lo enlazas con que si tenemos distintas formas de aprender y además tenemos que aprender cosas que no nos gustan, la dificultad de aprenderlas es estratosférica. Entonces en esa mezcla aparece el juego como un elemento que incorporé precisamente desde este espacio lúdico que era el que yo también conocía, que básicamente buscaba generar un espacio entretenido para aprender. Entonces desde ahí me di cuenta que el juego como tal aporta muchas más herramientas a la dinámica del aula que las que son estrictamente lúdicas o de pasarlo bien, que eran las que yo inicialmente buscaba. Y fue un tema que comencé a explorar, ya sea desde el mismo concepto de juego, como también desde cómo funciona el cerebro. Y básicamente te puedo decir que el juego, visto desde un punto de vista de qué impacto tiene en el ser humano, tiene que ver con usamos para definir muchas cosas. Juegos de competición, juegos de colaboración, juegos de mesa, juegos de azar, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esta conceptualización pareciera ser que el aprendizaje está aislado de ese proceso. Sin embargo, los anglosajones, la cultura anglosajona, utiliza distintas conceptualizaciones de juego para hablar de juego. Por tanto, ya culturalmente el cómo usamos el concepto, la palabra de juego, tiene implicancias en nuestra accionar cultural, en nuestra acción social.